Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Osvaldo Quiñones, su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente. Como siempre, su servidor Osvaldo Quiñones, trayendo los hechos, noticias e información muy importante. ¿Y qué le parece si empezamos precisamente con el conflicto sirio? Un conflicto sirio plagado de medios, noticias, de desinformación, de información, y totalmente sigue siendo un rompecabezas. Un rompecabezas porque los medios de comunicación tienen que decir algo. Y obviamente, para decir algo hay que inventar o hay que decir cualquier cosa. Por eso yo digo, cuidado con los medios de comunicación corporativos. Cuidado con tanta información que no tiene sentido ni tiene, forma. Simple y sencillamente es algo que van creando, diseñando conforme a sus intereses para tratar de seguir vendiendo una historieta. Una historieta, eso es lo que es, al final de cuentas, una historieta. ¿Pero a qué le va? Y ya hablo precisamente del conflicto sirio referente a los últimos hechos y noticias. Mire, por ejemplo, vayamos a algunos informes, algunos hechos, noticias importantes que se han venido dando en estos últimos días. El gobierno de los Estados Unidos insiste en que abandonará, por un lado, Siria, pero que su capacidad para seguir operando en territorio sirio, continuará. Para esto, ¿qué hay detrás de todo esto? Blackwater o la Academia. Este grupo, y hablo de este grupo, se puede decir que mercenarios contratados por el Pentágono o por el gobierno de Estados Unidos para que continúe con la guerra en contra, no de los terroristas, sino en contra del gobierno del señor Bashar al-Assad. Blackwater, que al final de cuentas, en territorio sirio no sería más que una especie de otro grupo terrorista que sería atacado con todo rigor por parte de las milicias, tanto kurdas como del gobierno del señor Bashar al-Assad, de las fuerzas especiales del mismo gobierno de Rusia y de otros actores internos en territorio sirio. O sea que serían otros mercenarios que serían abatidos sin duda alguna, de manera indiscriminada, como lo hacen en contra de los grupos terroristas, porque no tendría ningún tipo de validez en territorio sirio. Si no lo tiene el gobierno de Estados Unidos, imagínese usted un grupo de mercenarios como Blackwater o la Academia. Pero vayamos, eso es parte de todo esto. Otro punto interesante de todo esto es que precisamente el gobierno de Turquía anuncia tener un aproximado de 80,000 efectivos militares listos en la frontera de Siria para iniciar una conquista o una guerra en Siria. 80,000 efectivos. Yo se lo dije, sigue amasando gran cantidad de efectivos, así también tanques, todo tipo de vehículos blindados, vehículos terrestres y todo tipo de armamento en la frontera de Siria para una posible intervención militar en Siria. Esto es lo que dicen las diferentes fuentes. El gobierno de Israel del señor Benjamin Netanyahu exige la salida inmediata de los efectivos iraníes que se encuentren en territorio sirio, o de lo contrario continuará sus ataques aéreos sus ataques en contra del territorio sirio diariamente. Es lo que dice el señor Benjamin Netanyahu allá en Israel. Pero ahora vayamos y expongamos tanto estos supuestos efectivos del ejército de Turquía, los 80,000 soldados que tiene, 80,000 efectivos que tiene el ejército de Turquía en la frontera de Siria, y lo que dice el señor Benjamin Netanyahu. ¿Cómo está esto? Ok, vayamos. Aparte de Blackwater, nada tiene que ver, queda fuera, porque sería un grupo terrorista nada más, y contra el cual obviamente también vendrá directamente las acciones de Hezbollah, del ejército de Siria, de los mismos kurdos en su momento, y del ejército de Rusia en contra de Blackwater. Porque obviamente estos no representan ya a ningún gobierno, son mercenarios, pero ese queda aparte, porque no tiene nada que ver y será totalmente eliminado o será descartado por todos en general. Pero vayamos al punto interesante, lo que dice Turquía. 80,000, pero ¿por qué supuestamente está amasando tanto poder o tanto efectivo? ¿Y por qué Israel dice que si los efectivos iraníes no se retiran precisamente del territorio sirio? Aquí le va, es muy simple. Mire, para empezar, Turquía lo que pretende es iniciar una escalada o una guerra a gran escala en todo el sureste de Siria. Estamos hablando del río Éufrates y toda el área controlada por los kurdos.
por los kurdos. Aquí hablo de los kurdos. Ya no estoy hablando en contra de terroristas, estoy hablando de kurdos, porque son una gran población en territorio sirio y controlan del Éufrates casi todo el resto de Siria. Ahora, entonces, Israel dice que continuará los ataques. Ahora vamos a dividir un lado y otro. ¿Qué es lo que pretende Turquía con esto? Bueno, simple y sencillamente poner más presión a la alianza de Estados Unidos, y digo Estados Unidos porque eso de que están trabajando juntos es totalmente falso. Yo se lo digo y se lo reitero por esta razón. No olvide usted que precisamente para Turquía los kurdos son los que representan la peor amenaza para su seguridad. Y si Estados Unidos apoya a los kurdos, cuando le ha dicho al gobierno de Turquía que si va a iniciar una ofensiva a gran escala en territorio sirio, simple y sencillamente un ataque a los kurdos, ¿a quién va a atacar? ¿A quién va a atacar? Si sabe que si Turquía se pone al lado de los kurdos serían tarde o temprano su peor pesadilla, no solamente en territorio sirio, sino en el mismo territorio turco, el territorio iraquí, a los cuales ataca de vez en cuando. Entonces es ilógico y es absurdo que el gobierno de Turquía venga a luchar supuestamente en contra del terrorismo cuando los principales enemigos de Turquía son los kurdos. Entonces esa noticia es totalmente falsa, de cualquier medio que venga, de cualquiera. Eso es una realidad que nadie va a cambiar. Eso es por un lado. Entonces, ahora, ¿qué está haciendo Rusia y qué está haciendo Siria? El gobierno de Rusia anuncia que en próximos días, y se está preparando según las diferentes fuentes del Medio Oriente, Rusia se prepara para una gran ofensiva en las partes de Homs, así también como de Idlib. Una gran ofensiva apoyando al gobierno del señor Bashar al-Assad, que se prepara para lanzar una gran ofensiva en los diferentes territorios, tanto de Homs como de Idlib, en contra de los grupos yihadistas y terroristas que operan en toda la región. Viene la última operación en contra de los grupos yihadistas. ¿Cuándo lo van a hacer? Próximos días. Justamente cuando el señor Tayyip Erdogan supuestamente piensa lanzar un ataque en contra de los kurdos. ¿Para qué lo está haciendo Rusia de preparar una gran ofensiva? Y espérenme, viene más, puesto que según las diferentes fuentes de Almanar, Press TV, el mismo RT, Hispan TV y muchos otros medios afirman que reaparecen nuevamente los asesinos de terroristas. Estoy hablando asesinos de terroristas aliados y apoyados por Rusia y Siria. Y cuando digo asesinos de terroristas me estoy refiriendo a fuerzas no especiales, sino a grupos especiales que se dedican única y exclusivamente a abatir precisamente a cabecillas y jefes de los grupos terroristas. Estos son los asesinos de terroristas y se preparan justamente para cuando inicie una gran ofensiva por parte de la aviación rusa y del ejército de Israel en Homs y Idlib. ¿Qué es lo que pretende precisamente con esto? Bueno, por parte de Siria, por parte de Rusia es un mensaje para Turquía. Mira, aquí estamos listos para que si tú aparentemente que eres un aliado mío, y hablo de Rusia, quieres tratar de jugarme el jueguito y tratar de tomar territorio sirio apoyándote luego con Estados Unidos, estás equivocado, porque aquí ya estoy preparado para recibirte y recibir a cualquiera que trate de intentarlo. Aquí lo digo, de intentarlo, y hablo de Turquía, algo que no le convendrá a Turquía en lo más mínimo, porque Estados Unidos no puede, escuche bien, económicamente no puede destruir la economía de Turquía como pretende, o como dice el Pentágono o el señor Donald Trump. Ellos no pueden hacer nada en contra de la economía de Turquía. El que sí puede destruir la economía de Rusia, y ustedes lo miraron justamente con el derribo del avión Su-34 realizado por Turquía en un principio en la guerra siria, usted sabe que únicamente bastaron 5 meses de sanciones por parte de Rusia y la economía de Turquía se estaba devastando. Precisamente por eso cambió de padecer y se alió precisamente a Rusia. Rusia sí tiene la capacidad no solamente de destruir la economía de Turquía, sino también a su ejército. Entonces, esto nada más, Rusia se prepara para que no vaya a jugar un juego estúpido el señor Tayyip Erdogan, con la preparación de una posible intervención en los próximos días en Homs e Idlib, junto con fuerzas especiales, los asesinos de terroristas, la aviación rusa y el ejército de Siria, que sigue amasando una gran cantidad en la región para enfrentar precisamente el último bastión de los terroristas, que es Idlib y Homs. Bueno, ahí tiene, por parte
Bueno, por parte de Israel, aquí va lo interesante, se lo voy a decir tal y como es. Israel lo que mira es precisamente que como Rusia, el mismo Siria y los asesinos de terroristas se preparan para dar la última estocada a los grupos yihadistas y terroristas en la región, en su último bastión, en sus últimos bastiones, bueno, Israel ha entrado en pánico, desesperación y trata a través de este tipo de bravuconadas, alertar al mundo de que Israel es la víctima, porque si derrotan a los últimos bastiones de los grupos terroristas, entonces el juego de Israel se habrá terminado por completo, pese a que amenaza con apoyar a grupos yihadistas y terroristas en territorio sirio para que Israel siga manteniendo su seguridad. Pero aquí le va lo interesante, lo que lo dicen los medios de comunicación corporativos. Aquí le va lo interesante. Vayamos al punto. ¿Cómo es posible que el mundo, medios de comunicación corporativos, no hablen de esta realidad? ¿Cómo es posible que Israel públicamente le diga al mundo que si Irán no sale del territorio sirio, atacará diariamente a territorio sirio? Esto es desesperación, aquí lo digo, es desesperación porque los últimos bastiones de los terroristas están a punto de ser exterminados. Entonces Israel entra en pánico, amenaza a Siria con lanzar ataques diariamente si el ejército, supuestamente los efectivos iraníes, no salen del territorio sirio. Ahora yo lo voy a exponer tal y como es. ¿Cómo es posible que el mundo pueda callar este tipo de acciones por parte de Israel cuando todo lo que está haciendo Israel va en contra de normas, leyes y estatutos internacionales? Al mismo tiempo representa crímenes en contra de la humanidad y al mismo tiempo está interfiriendo en asuntos internos de otra nación. ¿Cómo es posible que la Organización de Naciones Unidas no le diga a Israel basta? Le voy a decir por qué. Para empezar, Irán, aún si hubiera cientos y miles de efectivos militares de Irán en territorio sirio, estarían de manera legal. Razón, Irán es un aliado de Siria. Los efectivos que se encuentren, y si es que hay, porque no son más que efectivos que apoyan técnicamente, que apoyan, se puede decir que con consejos, son solamente efectivos que apoyan directamente a la inteligencia de Siria para que luchen contra de los terroristas. Aún si hubiera cientos y miles de efectivos por parte de Irán, están totalmente legalmente en territorio sirio, porque y estamos hablando de dos naciones soberanas, Irán y Siria, dos amigos, dos aliados, que se están apoyando mutuamente en contra de la lucha, en contra del terrorismo, una lucha de ambos en contra del terrorismo. Ambos tienen y respetan sus leyes, por lo tanto, los efectivos iraníes están bajo normas, leyes y estatutos internacionales, actuando de manera correcta y debida por pedido de un gobierno legítimo de territorio sirio. Lo contrario